Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del módulo 1 sobre violencia de género y función policial. En este momento tenemos aquí con nosotros a la maestra Ivonne Roldán, quien nos va a compartir algunos de los temas, los va a ampliar algunos de los temas que estamos abordando en este módulo. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? ¿Nos puedes platicar un poco acerca de los conceptos de estereotipo y roles de género y por qué es importante que los compañeros los conozcan, los compañeros y las compañeras? Claro, Mitch. Mira, los roles de género son las pautas de comportamiento que han sido asignados dependiendo a lo masculino y lo femenino, ¿no? Esto es importante que lo conozcamos porque de repente pensamos que estas normas o pautas son inamovibles o que son naturalmente dadas, cuando en realidad son construcciones culturales. Al ser una construcción cultural, entonces significa que esto puede ser cuestionado, que esto puede ser movible y que no es una cuestión que nos determine por completo, ¿no? Me gusta poner un ejemplo muy interesante cuando hablamos de roles de género entre lo masculino y lo femenino, haciendo alusión a los deportes. Por ejemplo, cuando los jugadores de fútbol, soccer, estamos muy acostumbradas y acostumbrados a ver estas reacciones efervescentes cuando se enojan y que van y entonces increpan al árbitro y le dicen de cosas, y eso es como una asignación al rol masculino, y eso es una cuestión que está muy normalizada porque pensamos que los hombres deben de ser enérgicos. Hace unos años Serena Williams, la tenista, hizo una rabieta en un partido donde increpó al árbitro diciéndole que él estaba haciendo una distinción sexista, que no estaba siendo un árbitro justo, ¿no? Y todo el mundo la criticó y todo el mundo le dijo que esas no eran pautas de una mujer, ¿no? Y no era un comportamiento, porque a las mujeres nos tienen asignadas en un rol de ser más frágiles, de ser más cautivas, de ser menos agresivas, ¿no? Entonces, es un comportamiento similar al de los jugadores de fútbol soccer, pero en Serena Williams es muy criticable y en los jugadores de fútbol soccer pues es permitido, ¿no? Eso es lo que puede ser un rol de género, que en realidad hay muchísimos ejemplos, ¿no? Como la asignación del color rosa a las niñas y la asignación del color azul a los niños, que también es una asignación arbitraria, igual que los juguetes, ¿no? Las muñecas son asignadas a las niñas, y cuando un niño quiere jugar con muñecas, pues entonces no, porque estás perdiendo esta masculinidad. Estos roles de género son un poco peligrosos cuando no los cuestionamos, porque entonces caemos en los estereotipos. Y los estereotipos son justamente esas expectativas de comportamiento que tenemos en los roles de género, ¿no? Como, por ejemplo, si hablamos de los hombres cuando lloran, ¿no? Y entonces dices, no, es que los hombres no pueden llorar porque el rol de género asignado es un rol fuerte, es un rol de guardar sentimientos, y entonces los hombres inhiben las lágrimas, inhiben este sentimiento porque es un estereotipo asignado a las mujeres, ¿no? Solo las mujeres, porque son frágiles, porque son tiernas, porque son histéricas, ellas pueden llorar y ellas pueden hacer rabietas, pero los hombres no, ¿no? Esto es lo que podría ser un estereotipo de género, que los vemos en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito social, en el ámbito escolar, en el ámbito privado. Sí, y que se entienda también, ¿no? Es importante entender que no solamente está relacionado con las mujeres, por eso también la perspectiva de género. Por ejemplo, se reportan mucho más suicidios de hombres que de mujeres. Claro. Y la situación es que cuando hacen un análisis de por qué sucedió este suicidio, resulta que no tenían trabajo, y esto los hace quedarse fuera del rol o del estereotipo que tiene que cumplir el hombre, y entonces al no ser el que provee la casa, se queda desubicado, no cumple con este rol, con este estereotipo, y entonces esta carga también es de género. Claro. Y se suicidan. Pero Ivonne, ahora, ya que nos platicaste de los roles y los estereotipos, esto, ¿cómo podemos identificarlo dentro de los diferentes tipos y ámbitos de violencia? Los podemos identificar, bueno, para empezar tendríamos que saber cuáles son los diferentes tipos de violencia y los diferentes ámbitos en los que se da. De repente, como servidores públicos, ¿no? O servidoras públicas, pensamos que solamente los tipos de violencia son aquellos que se dan en el ámbito de lo público.
pero en realidad los tipos de violencia hacia las mujeres se dan también y son más recurrentes en el ámbito de lo privado, ¿no? Por eso podemos tener violencia desde psicológica, emocional, patrimonial, económica, física, sexual, contra los derechos sexuales y reproductivos, obstétrica y el feminicidio, que es la escalada más fuerte, ¿no? El feminicidio. Y en realidad, si nos damos cuenta, todos estos tipos de violencia, muchos pertenecen al ámbito privado de las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito patrimonial, tú en la cápsula anterior ponías un ejemplo donde hablabas de cuando las mujeres van y denuncian y de todos modos como servidores o servidoras públicas decimos es que le gusta regresar, ¿no? Y a lo mejor es evidente que tiene violencia física, violencia emocional, pero no nos damos cuenta que también tiene violencia económica, ¿no? ¿A qué nos referimos con la violencia económica? Pues bueno, es una mujer que tal vez se casó a los 18, 20 años y que se ha dedicado toda la vida al trabajo en casa, ¿no? Al trabajo en el hogar, al cuidado de los niños, al cuidado de del esposo, y de repente pues para ella no es tan fácil desprenderse de ese nudo de violencia porque la violencia económica a la que está sometida la regresa, ¿no? Cuando tiene 3 hijos, cuando nunca ha tenido oportunidades laborales fuera del hogar, entonces tiene que regresar a este tipo de violencia y es más difícil que se rompan los vínculos, ¿no? Y de repente cuando en la función policial decimos, bueno, sí tiene violencia física, pero se regresa a su casa, pero no estamos viendo que también tiene esta violencia económica, ¿no? Y que también influye y que también es un factor para que esa mujer tenga que regresar a ese ámbito de violencia. O en la violencia obstétrica, ¿no? Que de repente pensamos que solamente es un procedimiento médico, pero no nos damos cuenta que también la forma en que las mujeres cuando van a tener un parto son tratadas por los médicos y las enfermeras, las médicas y los enfermeros, que también es un tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? No el hecho de que te griten cuando estás en labor de parto o el hecho de que te obliguen a subir a una camilla cuando estás incapacitada porque el dolor es muy fuerte, también es un tipo de violencia. Sí, y de los ámbitos que nos platicabas en el ámbito privado, también se pueden dividir en diferentes ámbitos, no solamente es en el ámbito familiar, también tenemos en el ámbito escolar, también tenemos en el ámbito comunitario. De estos, ¿qué nos puedes platicar? ¿O por qué tenemos que tratarlo siempre de la misma manera? ¿O los policías y las policías de investigación sí tienen que considerar esta diferencia dependiendo del ámbito? ¿Tiene que ver o es igual que el trata en el ámbito público o el ámbito privado? Tiene que ver y se tiene que hacer una diferenciación porque los ámbitos en los que se puede ejercer violencia entre las mujeres son diversos, ¿no? Si los ponemos a enumerar, pues tenemos el ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito escolar, el comunitario, el mediático, que incluso a veces no lo vemos, y el institucional. Tiene que hacerse una diferencia porque una de las cuestiones que atraviesa la violencia hacia las mujeres son las relaciones de poder, ¿no? Y de repente, por ejemplo, en el ámbito docente escolar, ¿no? Lo que podemos observar es la relación de poder en el aula, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que el maestro le pidió un favor sexual a la alumna para que la pasara, ¿no? Y dices, ay, bueno, se pudo haber negado, pero entonces lo que no estamos viendo es esta relación de poder que existe en el aula entre el docente y la alumna y que al final de cuentas, pues le dice, bueno, te repruebo o nadie te va a creer porque yo soy el doctor, ¿no? Porque yo soy el académico y pues entonces si tú vas y dices pues nadie te va a creer. Entonces eso es una relación de poder que está inmersa en el ámbito de la violencia escolar. Por ejemplo, en el ámbito laboral podemos ver lo mismo, ¿no? Cuando son los jefes y que normalmente en el ámbito laboral también reproducimos este esquema mucho de que la parte administrativa o secretarial siguen siendo mujeres, ¿no? Y la parte de directivos y de coordinadores y de jefes siguen siendo hombres y que entonces esta relación de poder en donde otra vez podemos evidenciar que existe ahí una relación desigual, ¿no? Y que también puede llevarnos a ejercer violencia. De acuerdo. Muchas gracias, Ivonne. Gracias. Pues les pedimos por favor que estén en comunicación con nosotros utilizando el foro de dudas, utilizando también el foro de evaluación, en donde pueden dejar sus mensajes o comentarios. Hasta luego.